Vamos a hablar entonces sobre un cambio de mentalidad. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos o transformación es una palabra griega que se pronuncia como metamorfosis y significa cambio. Meta es un prefijo que significa cambio, y morfe, la palabra griega que significa forma o figura. Ejemplo, la oruga que se transforma en mariposa. Ella sufre un cambio metamorfósico, una transformación total, completa. Fíjate tú que la oruga de la mariposa primero se arrastra y luego vuela. Ahí hay un cambio maravilloso. Segundo, es un gusano feo que se esconde entre las hojas de los árboles y luego vuela con muchos colores hermosos, bonitos, que atrapan las miradas de las personas. Para que veas, eso es un cambio. Entonces, en la Biblia nos da esa expresión para que nosotros entendamos más o menos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y recuerda lo que dice: esto no lo va a hacer Dios, esto lo vas a hacer tú. Dice: no te conformes a este siglo, sino transformado. Ahí no dice Dios te va a transformar, eres tú el que tienes que empezar. Yo te voy a explicar más adelante por la palabra también cómo se hace, ¿ok? Porque te voy a dar el diagnóstico de la enfermedad, también te tengo que dar remedio, porque si no te voy a dejar en el limbo. Entonces, ahora, recuerda siempre, tu dolor tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo? Cuando crucificas la carne. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Los que somos de Cristo, dice que han crucificado. Ojo, no es que Dios le va a crucificar en futuro, está hablando en pasado. Han crucificado. Se sobreentiende de que si tú eres de Cristo, tú ya crucificaste tu carne y tus pasiones. Efesios 4:22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay tres verbos importantes. Primero, despojaos. Segundo, renovaos. Y tercero, vestido. Primero te despoja, después te renuevas y luego te viste. Este es el proceso completo de lo que significa crucificar la carne y vivir en el espíritu. Primero te despojas del viejo hombre, luego te renuevas en el espíritu de tu mente y finalmente te vistes del nuevo hombre creado según Dios, o sea, el hombre espiritual. Amén. En justicia, en santidad y en verdad. Amén, hermana Victoria. Estamos entendiendo, Dios le bendiga. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan, esa es la palabra proneo, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y según el diccionario Strong, la palabra proneo significa ejercitar la mente o entretener. Escuche bien, entretener la mente. La mente la entretienen los que son de la carne, piensan, proneo, o entretienen la mente en las cosas de la carne. Vamos a revisarlo, vamos a hacernos un examen a la luz de la palabra. Amén, hermano Hernán. ¿Estamos entendiendo, verdad? Vamos a hacer un examen a la luz de la palabra. Mira lo que dice claramente. Vamos a ver si lo entendemos. Porque los que son de la carne piensan, proneo, en las cosas de la carne. ¿Qué es proneo? Ejercitar la mente o entretener la mente. ¿En qué ejercitas tú tu mente? ¿O en qué entretienes tú tu mente? ¿En las cosas del espíritu o en las cosas de la carne? ¿Ah? Vamos a verlo, vamos a revisarnos un poquito. El día tiene 24 horas, un ejemplo. 6 horas duermes y tienes 18 horas que administras tú.
Pero ¿cómo las administras? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Qué oyes? ¿Ah? Media hora seguramente muchas personas oran en la mañana en lo que se levantan y otra media hora por la noche. Y las otras 17 horas se las dedicas ¿a qué? A TikTok, a Facebook, a Instagram, al trabajo. ¿Y qué hablas en el trabajo? Con personas cargadas de problemas del mundo. ¿Ves? Que si la luz se fue, que si la van a quitar hoy, que si ya viene, que si mira cómo subió el dólar, esto no lo aguanta nadie, que si viste lo que pasó, que si mataron al niño, que si viene una tormenta, si todas esas cosas es lo que... Entonces, ¿a quién estás alimentando? ¿Qué estás entreteniendo? Estás entreteniendo, ¿qué? Tu mente. ¿La estás entreteniendo con qué? ¿La estás alimentando con qué? ¿Con cosas del espíritu? Mentira. De 18 horas que son tuyas, porque 6 la duerme, 18 horas la alimentas. Hasta 4 horas yo te apuesto que si tú sacas la cuentica, hasta 4 horas pasas en TikTok en el día. Porque sin darte cuenta, cuando abres un TikTok te lleva uno con otro, otro con otro, y te van a ver, pasa una hora fácil. Y después más tarde, a la tarde, vuelves a abrir otra vez. Cuando vienes a ver, tienes más tiempo alimentando la carne que el espíritu. Entonces después quieres echar fuera demonios. ¿Ves? Quieres poner las manos sobre los enfermos y sanar. Por eso es que en las iglesias hay millones de cristianos, millones de pastores en estas horas predicando. Tremendo espectáculo, luces, músicas, alabanza, adoración, hermanos llorando, arrodillados, clamando. Pero no pasa nada. Después que salen de allí, llegan a su casa y tienen el mismo lío, el mismo problema y hasta a veces peor. Yo veía una hermanita que decía, no, ya salí del culto, me gocé aquí con el Señor, pero cuando llego a la casa ya tengo al diablo en la casa. ¿Cómo es eso? Si lo atates aquí, lo atamos. ¿Tú sabes cuántos los evangélicos? Todo el mundo está ahorita atando al diablo en todas las iglesias. En el mundo entero atamos al diablo en el nombre de Jesús. Y después cuando llega a su casa, se consigue que el diablo los esté esperando desatado. ¿Quién desata al diablo? Hay que preguntar y averiguar quién desata al diablo. El culpable entonces no es el diablo, porque el diablo todo lo amarramos. Pero ¿quién lo desata? ¿Ah? Lo desatamos nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el proneo, como dice que debemos ser transformados, no hemos sido transformados. El miedo te ha entronado muchas veces en nosotros, porque Cristo cuando viene a ti, se entrona en tu corazón, sí. Pero ¿sabes qué? No se entrona en tu mente. Pastor, a manera de complementar algo que poderosamente me llamó la atención en la congregación, de hecho estábamos compartiendo ese domingo, fue muy bonito, para mí fue muy bonito, porque explicaban pues que el Señor ya sabiamente conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Amén. Ya Él sabe de lo que estamos hechos, ¿sí? Pero qué misterioso es saber, o sea, no misterioso. O sea, para mí ese momento fue significativo y de hecho se lo comenté a Lucy. Oye, fíjate, el Señor conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón, sabe de lo que estamos hechos. Pero el enemigo, como quien dice, se acerca a ti cuando tú abres el timbre de tu boca y hablas. Sí, porque él conoce lo que tú digas, porque lo oye, pero él no puede saber lo que tú no sabe el pensamiento. Entonces, como usted lo acaba de decir, o sea, una persona que sale de congregarse, ¿cómo va a decir en mi casa me está Claro, sí, es verdad. Porque ya lo están, sí, o sea, están anunciando. Y es que el enemigo trabaja con mentiras, o con medias verdades, porque él no te va a decir, tómate un veneno, porque tú no te lo vas a tomar, pero él te envenena, ¿cómo? Tómate algo que te gusta. Ejemplo, él a Eva en el huerto del Edén no le ofreció algo malo, sino que era un fruto codiciable. Y no le dijo que Dios no existía, sino le dijo, con que Dios dijo, pues déjame decirte que eso es mentira, sino que él sabe que cuando tú comas de esta fruta, entonces tú vas a ser igual que él. Entonces, el enemigo, su trabajo, su astucia es con media. Igual pasa en la iglesia, hay muchas palabras. Incluso he visto muchos hermanos que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso es falso. ¿Por qué? Esa es una frase que yo le he visto que la dijo fue Mahatma Gandhi y lo traen a la iglesia y lo creen. Entonces es una mentira que la hicieron supuestamente una verdad que es totalmente falsa. Entonces nosotros tenemos que aprender qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Mira, debemos recordar que en nosotros viven dos personas.
Adán y Cristo. La Biblia dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Ves? No tienen ninguna comunión, pero cohabitan. ¿Por qué no tienen comunión? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y ambos se abaten. Hay una batalla entre la carne, que representa al viejo hombre, a Adán, y el espíritu, que representa al nuevo hombre, que es Jesucristo. Entonces, ¿dónde viven? En nosotros. ¿Ves? Hay una batalla. Ahora, ¿qué sucede? Estos dos personajes son corporativos. Al que tú alimentes más, se hace más fuerte en ti y te somete. ¿A quién alimentas tú más? Si tú alimentas a Adán, que es la carne, con el TikTok 4 horas al día, viendo todo, venimos de un mundo cargado de miedo del pasado. Conocemos a Jesucristo, nos alegramos, ¿verdad? Y le seguimos, oramos, ayunamos, diezmamos, ofrendamos, vamos al culto y nos congregamos, pero no dejamos de estar asustados, de vivir aterrorizado, con miedo. Los pensamientos que le vienen a muchos cristianos es de puro pánico y terror. Ve, todo le da miedo. Mira que está llegando el fin de mes, no tengo para pagar el internet, a lo mejor lo cortan, yo no sé qué va a pasar, ya no hay mantequilla, me abrí la nevera y ya no queda esto, ay Dios mío, siento un dolor raro, ojalá que no me vaya a dar. Viven cargados de miedo. ¿Pero por qué? Porque no han sido transformados en el espíritu de su mente. Y ahí está Cristo. Porque si Cristo, dice la Biblia, que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre, ¿para qué? Para salvarme. No, nada más para salvarme, no. Cristo derramó su sangre y cuando Él la salvó, lo hizo ¿para qué? Para salvarme. Está bien, pero también allí van incluidas otras cosas en el paquete. ¿Como cuáles? Como la sanidad, por sus llagas yo soy sanado y tú también. ¿Como qué más? Como la liberación. Aparte de eso, me compró usted y yo, mi hermana Josefina, somos comprados, mi hermana Lucy, todos los que estamos acá fuimos comprados, y los que están escuchando también a través de las redes sociales, fuimos comprados a precio, y un precio alto de sangre, la sangre que Cristo pagó. Ahora, ¿qué hizo Cristo cuando pagó por nosotros? Nos compró. Entonces nuestro cuerpo pasó a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿dónde vive Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Yo no le puedo dar a nadie una dirección de Dios, sino ahí donde está el hermano Hernán. ¿Dónde vive Jesucristo? En el cuerpo de mi hermano Hernán, ahí. ¿Ves? O en el cuerpo de mi hermana Geisa, o en el cuerpo de mi hermana Victoria, o de mi hermana Lucy, o de mi hermana Josefina, o de mi hermana Teresa. Allí vive Jesús, o en el cuerpo de Miguel, del pastor Miguel. Aquí vive Jesús, en la dirección. Ahora, si Cristo compró este cuerpo con sangre y la hizo su templo, ¿por qué tiene el diablo que usarlo como escaparate de él para meter enfermedades? Eso es ilegal. Pero ¿por qué yo lo permito o usted lo permite? Porque no hemos sido transformados en el espíritu de nuestra mente. Porque cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre, y tenemos que conocer nuestra posición. Ojo, nuestra posición en Cristo es una sola. Dios, dice la Biblia, que fuimos aceptos. Dios nos aceptó en el amado. Somos aceptos en el amado. ¿Sabes qué? Ya yo soy justo delante de los ojos de Dios. Y Dios me ve como justo, ¿ves? Y me aceptó como justo. Esa es una posición que no va a fluctuar, ¿ves? Lo que fluctúa es nuestro estado. Un día me siento bien, otro día me siento pecador, y entonces me siento triste, otro día estoy alegre, me siento ungido. Pero ese eres tú, tu estado mental, por no haber sido transformado en el espíritu de tu mente. ¿Y cómo transformo mi mente? Apaga el TikTok, apaga el Instagram, apaga el Facebook, porque eso te bombardea. ¿Con qué te bombardea? Con puros conflictos, puras políticas, que si la sayona, que si la mona, que es cosas malas, metiéndose con la gente. Y entonces tú te embasuras tu mente y después quieres ir a orar por los enfermos y te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Tremendo espectáculo en las iglesias, hombres que predican bonito, porque si hay bastantes mujeres predicadoras muy bonitos, pero no pasa nada. Cuando Jesucristo predicaba, ya usted va a ver, lo vamos a hablar, pasaban muchas cosas. Mire, Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois
Si os sometéis a alguien como esclavo para obedeceros, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. En Romanos capítulo 6, 8, versículo 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo hago yo morir entonces las obras de la carne? ¿Ah? ¿Cómo hago yo que la carne no siga fluyendo? No la alimente. ¿Y cómo la alimento? Inconscientemente la alimento, vuelvo y te repito, con TikTok, con las noticias. Porque las noticias todas son malas. Bombardearon. Ay, Dios mío, ¿viste? Que bombardearon otra vez. Mataron un niño. Ah, ¿qué haces tú con eso? Con quejate. Ora, concéntrate, hablar con Dios, el que habita, recuérdate lo que dice el Salmo 91, lo que hablamos, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, y habitar es vivir, el que vive, y para vivir tienes que estar presente, no el que visita, porque vuelvo y te repito, mucha gente visita al Altísimo y está en el abrigo del Altísimo, lo visita, no lo habita, lo visita cuando tiene problemas, ¿ves? Pero no, dice que morar es vivir bajo la sombra, y para estar teniendo la sombra de un árbol, tú tienes que estar bajo ese árbol. Para tú tener la sombra del Espíritu de Dios, tú tienes que estar siempre constante en ayuno y en oración. Pero hermano, es que tú sabes, mire, Jesucristo le dijo, no es fácil, Jesucristo le dijo, el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese. Pero es que yo tengo tantas cosas que hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No le pongas pero, porque si no, bueno, te repito, no hay problema. Siempre vas a tener un pero carnal. ¿Ves? Porque quien está entronado en tu corazón no es Cristo, es la carne, es tu yo, son tus problemas que son más importantes. Y tú no puedes abandonar tus problemas y tus cosas porque son más importantes que estar en la presencia de Dios. Cuando que tú te entregas y busca el rostro de Dios en su presencia. Y quiero que te diga algo, la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Pero nosotros estamos buscando primero los reales, por las orillas, andamos buscando por todos lados. Hermano, pero ¿y qué no me va a caer la harina pan del cielo? Tienes razón, pero vuelvo y te repito, yo soy una de las personas que aprendí desde hace que comencé a caminar con el Señor, que yo no trabajo por comida. Yo trabajo tal vez para otras cosas, pero no por comida, porque la Biblia me enseña que mire las aves del campo, que ni siembran, no trabajan, ni cosechan, y vuestro Padre las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Nosotros valemos más que un pájaro de esos que andan por ahí, para Dios. Y Dios nos alimenta a ellos, no nos alimenta a nosotros. Entonces, vuelvo y te repito, tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Por eso es que, vuelvo y te repito, tú vas al culto, oras, lloras, cantas, diezmas y no pasa nada. Sigue viviendo atormentado. ¿Ve? Entonces, debemos ser renovados ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente. Entonces, hay muchas iglesias, hay muchos cristianos predicadores que lo hacen muy bien, tienen muy buena palabra, pero cero poder. En las iglesias ahorita no hay poder. Vuelvo y te repito. Y 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, todo el mundo predica bonito, tiene mucha palabra. ¿Y el poder? Pone la mano sobre los enfermos y son sanados. Pone la mano sobre los endemoniados y son liberados. ¿Ah?
hay ciegos viendo. No, eso no está pasando. Y hay millones, por lo menos en Venezuela. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, no han sido renovados en el espíritu de su mente y entonces alimentan más la carne que el espíritu. Entonces viven más conforme a la carne sin darse cuenta. Y tú le preguntas, ¿quién vive? Y te dicen, Cristo. Mentira. Cuando tú aprendes, tú te das cuenta que es mentira. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 10, verso 38. Mire lo que dice la Biblia. Dice que, primero que nada, en 1 Corintios 4:20 que acabamos de leer, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué fue lo que Dios nos dio? Si tú eres un hombre o una mujer del reino, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Veamos lo que dice Lucas 12:32. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ojo, ¿qué te dio? Nuestro Padre, dijo Jesucristo. Yo le creo a Jesús porque Él es la verdad, no miente. Jesús dijo que a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No una religión, ni una denominación. Ay, no, que yo soy pentecostal, no, que yo soy bautista. Dios no nos dio eso. Eso lo inventaron los hombres. ¿Ves? Sí, eso lo inventaron los hombres. Es doctrina de hombres. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 15, versículos 9 y 10. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran porque tienen como doctrina mandamientos de hombre, cosas que inventan los hombres. Yo soy pentecostal. A mí Dios no me llamó a ser pentecostal, ni me llamó a ser bautista, ni... Ah, bueno, imagínate. Entonces dice claramente, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y en Lucas 22:29 dice, pues yo os asigno, dijo Jesucristo, un reino. ¿Qué nos asignó? ¿Una religión? ¿Una denominación? No, un reino. Mateo 25:34 dice, benditos de mi Padre. Escuche bien, heredad el reino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como herencia? ¿Una religión? ¿Una denominación? El reino. Entonces, la Biblia dice claramente, lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Escuche bien, si usted va a una iglesia y usted no ve poder, déjeme decirle que dificulto que esa iglesia sea del reino. Tiene que haber poder, tiene que haber liberación, tiene que haber sanidades y tiene que haber milagros. Si no, lamentablemente, vuelvo y le repito, por la palabra, te hablo por la palabra, lo dice Dios, no yo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hechos capítulo 10, verso 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando, escuche bien, sanando a todos los atormentados, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? Sanar. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. ¿Cuánta gente en la iglesia está enferma? Tú llamas a la iglesia, vamos, pasen para acá para orar por los enfermos, para que tú veas que se quedan solos los bancos, hasta los diáconos y todo el mundo sale al frente para que oren por él porque todos están enfermos. Entonces, ¿qué significa tener una enfermedad? Una opresión satánica. Escuche bien, porque la Biblia lo dice. Jesucristo dice claramente, escuche bien lo que dice, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces las enfermedades son opresiones satánicas. Jesucristo los sanaba, los liberaba. Jesucristo donde quiera que iba, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y hacía milagros. Vamos a ponerte un ejemplo. Mateo 9, 20 y 21. Sanó a la mujer del flujo de sangre que tenía ese problema desde hacía 12 años. En Mateo 9, 27 al 31 dice que curó a 2 ciegos. Mateo 15, 21 al 28 dice que sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. En Mateo 15, 32 al 38 dice que alimentó a una multitud de gente con 7 panes y un pez. En Marcos 8, 22 al 26, ¿verdad? Curó a otro ciego en Betsaida. En Marcos 7, 31 al 37 sanó a un hombre sordo y tartamudo. En Lucas 4, 33 y 35 expulsó un demonio de un hombre. En Lucas 5, 12 sanó un leproso. En Lucas 8, 41 resucitó a la hija de Jairo. En Lucas 17 al 25 sanó a otro paralítico. En Lucas 8, 27 al 35 sanó a un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Y ese Jesús que hacía todo eso, murió hace 2000 años, pero resucitó, escúcheme bien, resucitó y está vivo hoy 14 de junio del 2026, Jesús está vivo y está aquí. Ahora escuche bien, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Jesucristo que sanaba hace 2000 años, resucitó y está vivo hoy, es el mismo. ¿Y por qué no sana entonces en las iglesias? Entonces no está Jesucristo. Me perdonas, pero por la palabra te estoy hablando. Si tú vas a un lugar donde te predican el evangelio y no hay sanidades ni milagros, ahí no está Jesucristo. Ahí está el hombre y los hombres cantando, adorándolo, sí, con amor, pero parece que no está él. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gálatas 2:20 dice, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, por favor, escúcheme bien, el deber es de que yo lo toque a usted y usted sea liberado y usted sea sanado. Y si yo lo toco a usted y no le pasa nada, es porque Cristo no vive en mí. Escuche, ojo con eso. Y en 1 Corintios 4:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Señor está aquí? Amén. Bueno, vamos a empezar a practicar. Vamos a empezar a poner por práctica lo que estamos hablando y lo que estamos aprendiendo. Amén, amén, amén. Vamos entonces a orar por los enfermos. Si usted está enfermo allí donde se encuentra, vamos a hacer una oración creyéndolo, porque ya está bueno, créame. Yo se lo dije a Dios, mire Señor, si yo voy a seguir predicando, hay muchos predicadores en las redes sociales y predican hasta mejor que yo. Hablan más bonito que yo, hasta tienen mejor parecido que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo llenando las redes sociales de más predicaciones? Necesitamos ver lo que no se está viendo, el poder de Dios, donde se libertan los endemoniados y se sanan los enfermos. Amén. Cierra tus ojos y ponte la mano donde tengas el dolor, donde tú sientas el tormento, la opresión, sea lo que tengas, lo que sea, ¿verdad? Vamos a orar. Tráela para acá, Victoria, párate para acá, en el nombre de Jesucristo. Sosténla ahí. Ve, vamos a poner la mano sobre ella, ahí mismo, en el nombre de Jesús. Yo pongo la mano sobre tu mano para que tú la toques a ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra dice en Isaías capítulo 53, y yo la creo, la declaro y la decreto en esta hora, que por tus llagas somos sanados. Esta niña, Señor, en el nombre de Jesús, yo la declaro sana de todo dolor, de toda enfermedad, y a todos los que me escuchan en esta hora, son sanados todos los enfermos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que estas señales seguirán en Marcos capítulo 16, versículo 17. En tu nombre, Señor, echarán fuera demonios, en tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Padre, tu palabra dice que tus brazos no se han cortado. Desde aquí, desde donde estoy, estiro mis manos, Señor, que son tus brazos, Padre, porque tú eres el que vive, Señor, no vivo yo, vives tú. Sana a los enfermos en esta hora en sus casas, donde quiera que estén. Liberta a los endemoniados. Ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Demonio de enfermedad, espíritu de miseria, de cáncer, espíritu de tormento, en el nombre de Jesús. Sales y te vas fuera y deja las vidas quietas de mis hermanos. Señor, tú compraste esos cuerpos a precio de sangre, Señor, para que sean templo y morada de tu espíritu, y es ilegal de que el diablo esté ocupando con sus enfermedades los cuerpos de mis hermanos en esta hora, en cualquier lugar donde se encuentre. Así que en el nombre de Jesús, Satanás, suéltalo ahora, suéltalo en el nombre de Jesús. Amén. Declaro sanidad sobre tu vida, Victoria. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les habló para ustedes desde la iglesia Oasis de Bendición su hermano y amigo, el pastor Miguel López. Bendición.